Esto es Crónicas de un viajero sin suerte. (8:30 am). Nos preparamos para hacer el recorrido desde la antigua estación del ferrocarril Camilo C, ubicada en el municipio de Amagá, inaugurada en 1924, y tendremos como destino la estación Palomos. Esto es un trayecto de 8 kilómetros por el cual las locomotoras pasaron a toda marcha arrastrando los vagones, insignia de la modernidad. El camino que tenemos enfrente es largo, pero la esperanza de encontrar los vestigios que el tren dejó a su paso en la tierra y en la memoria de los habitantes del sector nos animan a seguir. Luego de una hora caminando, solo nos hemos topado con un par de caminantes que saludan al pasar y continúan sus recorridos. Nosotros continuamos nuestro viaje escuchando el cantar de los pájaros y el crujir de las hojas secas que se han desprendido ya de sus ramas. El aire, libre de polución, oxigena nuestro árbol bronquial, recordándonos en cada respiro la pureza a la que hemos renunciado al optar por una vida contaminada de industrialización. Pero aún no encontramos rastros del ferrocarril, solo el camino inundado por huellas de hombres y vehículos. En la medida que nos adentramos, empiezan a hacerse presentes nuevos compañeros de ruta. Usualmente, en contravía a nosotros, ciclistas de las más variadas edades nos encuentran en medio de su trayecto o en medio del nuestro. Aún ansiosos por encontrar testimonios que nos hablen sobre el ferrocarril, nos rehusamos a disminuir nuestro paso. Hasta el momento, solo encontramos muestras del paso constante del hombre: bolsas de agua que se camuflan con el pasto, viejas colillas de cigarrillo enterradas en el suelo, y envolturas de alimentos utilizados por algunos insectos como refugio reflejan la indiferencia de la sociedad con este olvidado rincón de Antioquia. La primera muestra real que indica el antiguo tránsito del ferrocarril con sus vagones repletos de carbón y madera aparece ante nosotros. 1925, número que en lo alto de la entrada de un túnel informa sobre el año en que dicho túnel terminó de construirse. Hoy no es más que el hogar improvisado por una banda de murciélagos. Unos cuantos túneles más adelante nos encontramos con lo que a nuestros ojos debe ser una vereda. La disposición de las casas al lado y lado de la antigua vía demuestran cómo se estableció toda una sociedad alrededor del ferrocarril. El primero en saludarnos es un pequeño cachorro que nos observa fijamente y lanza un par de ladridos. En una de las casas vemos a un hombre de avanzada edad que se encuentra sentado. Enseguida nos observa para desearnos un buenos días. Sus ojos reflejan cientos de historias y su sonrisa demuestra un carácter simpático. Nos acercamos a él para preguntarle sobre el ferrocarril y casi inmediatamente nos enseña los recuerdos que el tren dejó en su memoria y en su cuerpo. Con lujo de detalles nos cuenta la historia de cómo la locomotora número 25, con toda su fuerza, le arrebató algo que jamás recuperaría: su pierna derecha. Eso fue en 1942. Estaban construyendo la estación de Palomos. Yo me fui a llevarle el desayuno y el almuerzo a mi papá y al hermano mío. Y yo bien cansado y jugado sobre esa chispa de sol un 3 de febrero. Entonces dije yo, no, yo voy a descansar aquí una migajita. Y me senté, cogí la ruedita, la doblé así y la puse así sobre el riel y me acosté. Y entonces yo me acosté ahí con la confianza de que si la máquina venía bajando, se largaba a pitar y pitaba muy largo. Y entonces ese pito retumbaba aquí en toda esta región. Entonces ahí se emberracaba la máquina a pitar de seguido hasta que entraba al túnel. Y si era subiendo, la sentía uno desde que venía por abajo, en un punto que llama Puente Cajones. Y entonces con esa confianza yo me acosté ahí y me quedé dormido. La máquina llevaba una barredera, que era para tumbar todo lo que iba a encontrar sobre el riel, una piedra, cualquier cosa. Y me fue empujando así. Entonces me iba empujando la cabeza. Entonces como los pies eran más diminutos, me los iba metiendo por debajo de la barredora. Entonces me bajó este. Cuando ya me tiró la cabeza allá al centro, ya me bajó este otro pie. Pero no se sabe, ni el maquinista, ni la tripulación, ni nadie se dieron cuenta cómo había sido. Porque no me fracturó, no me lo mochó,
sino que cogió y partió aquí así alrededor, pero la mera carne, aquí. Y luego desgarró. Yo ponía el pie así y esa carne se colgaba aquí en la corva y ese hueso pelado. Luego de nuestra charla, seguimos nuestro rumbo, emocionados al fin de encontrar a alguien que nos describiera el paso del ferrocarril, su potencia al andar, su sonido estridente que avisaba a los campesinos que iba llegando y la nube de humo que dejaba a su paso. Marco nos contó la razón por la que no existen hoy los rieles en el camino. Una vez el ferrocarril cesó actividades en 1972, un grupo de ingenieros recorrió la vía arrancando los rieles de la misma. Las demás estructuras fueron saqueadas por nuevos ingenieros, argumentando que adelantaban labores para restablecer el ferrocarril. No, que por aquí usted para conseguir sus riel tiene que ir a Chipichapi a traerlo. Unos vinieron que de ferrovías y se llevaron una tanda. Y enseguida ya siguieron los vivos diciendo que eran trabajadores de ferrovías, vinieron hasta con maquinaria. Ya después llegaron otros atemorizando la comunidad, que no, que vea usted calladito, no vaya a hacer bulla, que le puede ir muy mal. Y entonces tarde en la noche arrancaban rieles y uno los veía. Aquí los arrancaron todos y nosotros aquí sentados a las 6, 7 de la noche, trabajar hasta las 11, 12 de la noche. Así el sonido y el humo de la locomotora dejaron de conformar parte del paisaje de esta ruta. Nuestras pisadas siguen su destino y nos encontramos cada vez más con aquellos rastros que son ya tan propios de los humanos. Los residuos naturales y sintéticos entristecen el panorama que observamos. Muchos de ellos tardarán miles de años en descomponerse. Botellas PET, empaques de frituras, bolsas plásticas y colillas de cigarrillo contrastan con los árboles, flores, pájaros y arroyos del sector. Nuestro panorama entonces es desalentador, el abandono es evidente y la indiferencia por muchos de los forasteros condena estas vías al olvido. El viento sopla en nuestros rostros y el vacío se siente al mirar abajo. Hemos llegado al primero de 2 puentes. Por fin vemos algo de acero en el suelo. El puente, aunque restaurado, imprime algo de vértigo en nuestro día, pues está suspendido en el aire a más de 20 metros de altura. Este puente se restauró para promover una especie de turismo ecológico. Llegamos a una vereda llamada Jonás. Allí nadie pudo darnos información del ferrocarril. Aquella época se distancia cada vez más. El ferrocarril pasará a ser casi una leyenda, un recuerdo construido por historias aisladas y tergiversadas. Luego de un breve descanso, proseguimos hacia nuestro destino. Nuestra meta es llegar a la estación Palomos, ubicada en Fredonia, cerca de las 3 p.m. Probablemente consigamos dicha meta con anterioridad. Por ahora, el paso del tiempo es evidente, no solo para nosotros que ya empezamos a sentir el cansancio y subir por nuestras extremidades, sino que a su vez la vía cada vez se observa más y más deteriorada. Entusiastas por lo que nos espera, pero abrumados por la cantidad de desechos que se ven en el camino, continuamos consumiendo paisaje y tratando de imaginarnos cómo el humo adornaba las laderas verdes de las montañas. Nos enfrentamos a un nuevo puente, esta vez más inclemente con nosotros que el anterior, poniendo a prueba nuestros nervios. El anterior puente tiene un reforzamiento con concreto, lo que lo hace más dócil de transitar. Incluso tiene una especie de pasamanos improvisado que permite tener una concepción visual del espacio, permitiendo caminar un tanto más tranquilo. Este segundo puente, en cambio, es el culmen del abandono. No tiene en sí mismo una adecuación o restauración que posibilite su fácil tránsito. Si lo que buscamos eran pruebas de la existencia del tren, habíamos llegado a un punto en el que fácilmente podríamos vislumbrar, ya raídos por el tiempo, los maderos que una vez cargaron los bultos de café que provenían de las fincas aledañas. La madera cruje bajo nuestros pies y llega un momento en que el temor me invade. No veo al fondo de la montaña, simplemente enfoco el puente. Faltando aproximadamente 25 metros para llegar al final, los travesaños que soportan las líneas de acero se desvanecen, no existen ahí, en secuencia como es debido.
y se ve un espacio por el que fácilmente podría caer, así que decido acostarme sobre las vías del tren y pasar lentamente este tramo. Mi corazón late supremamente rápido y casi puedo asegurar que late a la misma velocidad con la que el ferrocarril pasaba retumbando con su ímpetu. Superado este obstáculo, no hay más dudas del abandono que estas gentes y este sector del departamento experimentan. Basura, desolación e indiferencia es la sensación que nos queda de estos caminos que, siendo las 3:20 p.m, nos expulsan frenéticamente hacia el fin de nuestro recorrido. Allí, sentados a la sombra de un árbol, observamos atónitos el último esperpento de la indiferencia. La estación Palomos, declarada Patrimonio Cultural del Departamento de Antioquia en el decreto 746 de 1996, por instrucción del gobernador, se demolió en 2008, pero gracias a la pugna librada por los habitantes de la zona se ordenó su reconstrucción. El ferrocarril ha desaparecido, con él la gloria y el progreso con que inundó estas tierras en otro tiempo. La estación, reconstruida o no, se ha llevado consigo los recuerdos que habitaban sus desgastados muros para siempre, y así, sin encargarlos a nadie, pronto el olvido invadirá estas tierras, borrando el último vestigio del ferrocarril.